Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos al estilo retro que no solo apelan a la nostalgia. Y es que este va a ser, desde luego, un tema muy importante en el programa que vamos a tratar hoy, un programa que nos habíais pedido, un programa que estáis esperando, pero antes de llegar a eso tengo, como no, que presentar a Álvaro. Está a mi lado, como siempre, Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Sí, Elden Ring ya es como una cosa, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera un juego, es simplemente un fenómeno que nos sucedió a todos y del que no nos vamos a recuperar. Álvaro, estás mute. Álvaro, estás mute. Entonces, decía Elden Ring, gracias a Dios, ¿ves? No ha llegado la raid cuando aún estaba muted porque Sí. decían, ¿cómo vamos a llegar cuando no le estamos oyendo? Claro, claro, imposible, imposible. O sea, totalmente, totalmente. Bueno, Claro. chicos, problemas del directo, ya sabéis que grabamos esto también en directo en twitch.tv/Aragón Radio todos los viernes a las 12 de la mañana y así aprovecho y os lo recuerdo, donde podéis ver nuestras lindas caritas y alguna vez algún problema técnico, ¿vale? Intentamos que sean los menos posibles, pero bueno, ya sabéis que un poco pasa. Entonces, Álvaro estaba hablando de que el juego del que vamos a hablar hoy es ciertamente uno de sus juegos del año, dejando un poco al margen el Elden Ring, que ya ni lo Claro. consideramos juego, porque es que el Elden Ring es ciertamente una cosa que supera todas nuestras expectativas posibles. Claro, ya no es ni un juego, ¿vale? Es una experiencia religiosa, es el ser de heideggeriano, es otra cosa, ¿vale? Es el universo, es el mundo, es Dio Brandon, ¿vale? No, 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 Un poco sí, totalmente. ¿vale? No. Pero el juego del que vamos a hablar sí es el GOTY porque al menos sí es un videojuego aún. Claro, Ya está no ha rozando, trascendido para mí ya está todavía. trascendiendo, pero aún no ha llegado a Sí, trascender, ¿vale? En plan, básicamente. dadle 3 meses. Y bueno, como ya sabéis, lo que nos gusta hacer en la sección de presentaciones, ¿no? En la sección de introducción de los programas de Checkpoint es preguntaros al chat a qué habéis estado jugando durante esta semana, qué juegos estáis aprovechando para así las últimas semanitas del año, antes de las vacaciones o lo que sea. Y como siempre, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? A ver, he estado jugando. No he estado jugando a tanto esta semana, he estado más Mm, tranquilo, entre otras cosas porque he estado básicamente gritando muy fuerte todo el tiempo porque ha habido el tráiler de Armored Core 6, entonces es lo único que me ha claro. importado en mi vida, en plan de hay Armored Core 6, el resto de cosas en el mundo han dejado de tener importancia en mi vida, entonces es como, ¿para qué voy a Has jugar a nada? escrito, por cierto, un excelente artículo de introducción a la saga Armored Core en Eurogamer, que podéis leer, Efectivamente. y que seguramente os ayude a los que, como yo reconozco que yo pues no conozco tanto la saga Armored Core, no he jugado, y que si a raíz de que han anunciado From Software que va a volver a hacer títulos y que va a salir Armored Core 6, os ha dado como un poco el gusanillo, ¿no? De a ver qué pasa con esto, a ver este juego de mechas, a ver ese tráiler tan chulo, podéis leer el artículo y saber perfectamente por dónde empezar por la saga para poneros al día y entender perfectamente de qué va la mandanga. Luego, como he estado media semana baldado en la cama por problemas de espalda, Claro, pues he jugado mucho en el móvil. Y he jugado a un jueguecito de móvil llamado One Bite Survivor, que es un es verdad. rollito. No sé, es una mezcla de muchas cosas. Es un roguito tal y tiene esta cosita de sobrevivir a una invasión zombie que es muy majo. Me ha gustado bastante. También he jugado a Reign Free Kingdoms. Es Reign, pero ahora es en los tres reinos y sí que tiene un Sí. rollo un poquito más roguelite porque sí que te da como tiene un poco de historia y tal. Me ha gustado. Y también he jugado a Chop Goblins, lo nuevo de Stimansky, David Stimansky, Ay, qué ganas tengo de Chop Goblins. el señor que ha hecho Dusk. Es muy gracioso. Es súper tonto, es un juego súper estúpido porque es el plan de, oh no, un montón de goblins han escapado y van a destruir el mundo. Tú tienes que salvarlo porque son goblins y son malos. Y ya está. A ver, yo Entonces, personalmente quiero decir, yo no quiero decir nada, pero esto es un poco delito de odio contra los goblins, ¿eh? Los goblins son personas súper buena onda, como nos han enseñado las Magic, ¿vale? Que simplemente hacen que las cosas exploten porque es su movida. Y yo personalmente no me opongo a un mundo gobernado por los goblins. O sea, esto va un poco en contra como de mis valores no, 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 fundamentales. pero a ver, es que estos goblins son de color verde o blanco, no son los goblins de color Ah, rojo, o sea, no son goblins rojos. no, Ah, son entonces ya me apura un poco más. son goblins en plan mala onda, o sea, no son los goblins, Mm, no son goblins rojos. Si fueran goblins rojos, yo qué sé, tuvirían alguna clase de sociedad buena en el rollo donde acogerían a la gente y les darían comida
y estallarían cosas por diversión. Estos son goblins mala onda que se dedican a matar gente, ¿vale? Son goblins blancos, probablemente. En plan, mal. Mal, todo mal. Bueno, ya veremos, ya juzgaré por mí misma si esos goblins se merecen estas críticas tan duras que se le están haciendo, pero bueno. En el chat se está hablando de un montón de cosas, desde Pokémon Escarlata, por supuesto que está jugando a Crisis Core porque Zack es la mejor persona, y como ya os contamos en nuestro programa anterior, es un juego que merece muchísimo la pena jugar. Monster Hunter Rise, hay gente que está jugando a Potion Craft, que me lo instalé el otro día porque lo han metido a Game Pass, es un juego de estos de crafteo así extremo, de estos que me gustan a mí. Hay quien ya se ha anticipado un poquito las versiones nuevas y está jugando a Persona 4. Zeronker nos dice, no estoy jugando a nada, pero mi pareja a Disco Elysium y ahora por fin tengo a alguien con quien hablar de ello. Y es que vaya sensación más bonita poder hablar de Disco Elysium con gente. Disco Elysium solo vale, pero Disco Elysium y encima comentándolo es otro rollete. Sí, la verdad es que sí, ostras, es que solo Sí. Disco Elysium ya es... Y luego, pues bueno, God of War, Bayonetta, hay Danise13501 se está jugando la tercera partida de Bayonetta 3 mientras se reescucha los checkpoints de este año. O sea, honestamente, me parece una cosa bonita. Y que dice que gracias por recordármelo, solo que estoy recordad que con nosotros siempre podéis hablar de Disco Elysium. O sea, es como uno de los temas por los cuales siempre podéis hablar, ¿vale? Y Paula, siempre es voy a que recibir con amor. lo dice Kerr, que en su streaming el otro día recordó a todo su streaming lo solo que estaban todos. O que, a ver, me parece un poco triste. Yo creo que nunca estáis solos porque como mínimo siempre tenéis checkpoint, ¿no? Eso es cierto. Esto es un poco bonito, ¿no? Como mínimo Álvaro y a mí siempre nos tenéis en vuestros corazones, en vuestras pantallas y en vuestros oídos, donde más os gusta. Entonces, pues ya que he estado jugando, pues yo honestamente he tenido una semana como un poco ajetreada en un poco como la vida, ¿vale? Entonces he estado sobre todo jugando partidillas de Marvel Snap. Así un poco como metidas entre el rato. Yo sé que, o sea, es que Marvel Snap tiene una cosa, que es un juego. Si fuese un juego de ordenador no hubiera jugado ni 10 segundos a Marvel Snap, ¿vale? Pero partidas tan cortitas así en el móvil y todo esto, es como que me entran muy Pero bien. que es que eso no se vale, porque todo yo puedo decir, está jugando a las Magic. Sí, ya, claro, eso lo Bueno, sabe todo el vale. mundo. Vale, tienes razón. Vale, esto entra un poco como en el rollo de juegos a los que estamos jugando siempre, entonces ya no merece la pena mencionar, ¿no? Y además de eso, estuve jugando bastante a Marvel Midnight Suns, así un poco en los ratitos así por la noche y tal. Me está gustando bastante. Eso es una cosa que ya habíamos comentado Álvaro y yo, que es un juego que cuando va de los Vengadores está un poco rego, en plan de, no quiero saber nada de ti, Doctor Extraño, Capitán América, Iron Man, me dais igual. Pero cuando va de los propios Midnight Suns, por ejemplo, Blade me parece el mejor en este Sí. juego. O sea, le quiero mucho. Tanto Nico Minoru como Magic están súper bien cogidas, súper bien pensadas. Ambos motoristas fantasmas. Tanto Johnny Blaze como Robbie Reyes me parecen tal. Me falta todavía tiempo para darle al juego. Yo sé que es un juego muy largo, que todavía no he empezado a rascar los sistemas, pero me está entrando súper bien. Yo pensaba que se me iba a hacer un poquito más espeso y me ha gustado un montonazo. Blade Así es mi que, hermano de otra madre. O sea, así te lo total, digo. es que Blade, o sea, es que es tan simpático y un poco tontito y al mismo tiempo borde y al mismo tiempo pero tampoco quiere serlo, simplemente es como reservadito, no lo sé, me está cayendo súper, 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 súper bien en este juego. Así que me gustaría hablaros un poquito más adelante de esto porque sí que es verdad que cuando tenga como más espacio para dedicarle al juego y cuando ya haya pasado más rato con él, presiento una obsesión viniendo en mi horizonte. De esto que Probablemente. sabes que hay algo que dices, vale, esto va a ser algo en lo que yo me meta muy fuerte y vaya a pensar muchas horas. Pues básicamente me pase esto. Entonces, en lo que también he estado pensando mucho es en el juego de esta semana. Así que yo Vale. creo que lo suyo sería poner un poquito de musiquita y pasar a nuestra sección de análisis, en la que os vamos a hablar, como ya decía, de uno de los títulos que nos habéis estado pidiendo consistentemente que le dedicásemos un programa desde que salió y que no habíamos tenido el hueco, pero antes de que se acabe el año hemos dicho, va, venga, esta es la buena, vamos a hacerlo. Así que, pues vamos a hacerlo, ¿no, Álvaro? Pues sí. Y en este caso concreto, la verdad es que Álvaro ha jugado al juego de esta semana mucho más que yo, la verdad. Tienes como mayor
experiencia, mayor expertise en él. Así que yo creo que voy a dejar que lleves tú un poquito más las riendas del análisis, pero aún así yo también tengo muchas opiniones, así que seguro que puedo comentar un montón de cosas. Y como no podía ser de otra manera, nos tendrás que introducir el juego del que vamos a hablar esta semana. Sí, a ver, a ver, a ver. Primero la introducción, eso no se perdona nunca. Y Eso hay no que se decir perdona al checkpoint. que existen muchos elementos diferentes que pueden definir un juego, pero al final 3 elementos son los que definen a cualquier juego. Y con esto no me refiero a videojuego, me refiero a cualquier juego, ¿vale? Cualquier forma de juego. Y son la narrativa, las reglas y las limitaciones que pones en general a las cosas. O cualquier combinación de las 3 anteriores, obviamente. Normalmente todo juego se define por una combinación de las 3 cosas anteriores. No tienen por qué estar las 3, pero siempre hay una de las 3 o una combinación de las 3, ¿vale? Cuando se hace bien, de hecho, es cuando ocurren las 3 y las 3 se mezclan muy bien, ¿vale? Cuando se saben combinar muy bien esas 3 es cuando las reglas te permiten contar una serie de cosas muy bien, que son la narrativa, y además las limitaciones arbitrarias que tú has decidido meter, porque las limitaciones al final siempre son arbitrarias, no tienes por qué meter ninguna clase de limitaciones en un juego, porque es un juego, tú no tienes por qué meter limitaciones, da igual. Resulta que le dan saborcito las limitaciones. Y entonces resulta que todo esto resulta que acaba dando algo que es mayor que sus partes, que nunca era lo que tú esperabas que fuera. ¿Por qué? Claro. No lo sabes. Esa es la magia del tango de la muerte, pero también de la creación artística. Que nunca es lo que esperaba el artista, ¿vale? Esto es un tema porque me da un poco o sea, es una cosa sobre la que me gusta pensar mucho en los videojuegos, la manera en la que nos relacionamos con los videojuegos, mucho más por las cosas que no nos dejan hacer que por las cosas que nos dejan hacer. Por ejemplo, un juego en el que no se puede saltar. Tu relación con el juego cambia por completo bajo el hecho de que no se puede saltar y todo lo que ello implica para el movimiento, pero también un poco como para las expectativas que tú tienes a lo mejor Claro. ante el tipo de desafíos que se te van a plantear, ¿no? Y creo que hay mucho, mucho de esto en el juego de esta semana. Claro, eso es un límite arbitrario. Cuando tú dices, no se puede saltar, eso es un límite arbitrario. Una regla puede ser en plan de, se puede disparar. Eso es una regla, en plan de, existen los disparos, ¿vale? Existen esta serie de cosas. Y la cuestión es que en el juego de esta semana existen reglas muy claras, existen límites muy claros y además existe una narrativa muy fuerte. Y las 3 cosas se dan la mano de una manera muy evidente y vamos a hablar de esto porque el juego de esta semana es Signalis, que es un juego de una compañía muy pequeñita que se llama Rus Engine, Sí. que es tan pequeñita que es un dúo de desarrolladores de Hamburgo, Sí. son un poquito obsesionados con el survival horror, David Lynch y Neon Genesis Evangelion, y yo diría que en general con Hideaki Anno, porque santo madre de Dios. Sí, sí, tiene mucho de esto. También hay unos tintecitos de Silent Hill 2. Hay varias referencias directas, de hecho, a Silent Hill 2 que me han resultado muy peculiares al encontrarlo. Y me gustaría decir que, em, o sea, sé que siempre llama mucho la atención como los juegos desarrollados por una persona, ¿no? En plan de Stardew Valley es un juego que lo ha hecho todo un señor. Y entonces esto tiene como cierto empaque a la hora de hablar del título, pero cuando son dos personas, como en este caso, las que desarrollan este juego, es en plan de la capacidad creativa y como la relación entre esas dos personas tiene que ser una cosa maravillosa. O sea, en el fondo quiero que sean mis amigos. Bueno, en el fondo y no en el fondo. Claro, es en plan de, porque dices, es que son 2 personas, tienen que entenderse muy bien, tiene que haber, hay muchas negociaciones, pero también tiene que haber muchas conversaciones donde han tenido que llevar cierto punto de entendimiento. No, no es tan fácil, son 2 al final, no Claro, es claro, uno. es muy complicado. O sea, a mí realmente me parece que tiene un mérito bastante grande. Claro, claro. Entonces, ¿qué es este juego? Claro, este juego es un juego es un survival horror de ciencia ficción donde encarnamos a una réplica, o sea, un robot que es una réplica de un ser humano, ¿vale? Que se llama Elster, por si un nombre alemán, en principio no tiene resonancias particulares, que despierta de la crioéstasis, ¿vale? Ha estado congelada y se despierta para descubrir que su nave se ha estrellado en un planeta desconocido. No voy a ser más específico en detalles porque los spoilers aquí llueven Sí, muy rápido, por temas, ¿vale? sí. Es que entrar en detalles en este juego es entrar en spoilers súper rápido. Entonces digamos que tenemos que entrar en una base subterránea de estilo brutalista. Esto sí, me parece importante decirlo. El estilo es muy Ujú. brutalista. Mucho hormigón,
Pero no hormigón descubierto. Esto de que el brutalismo es hormigón descubierto es un invent de internet. El brutalismo es Sí. hormigón, pero no necesariamente descubierto. Puede ser pintado, que es el caso. Y puede ser estucado, que es el caso. Y pero sí que tiene como mucho juego con el rollo del brutalismo y sobre todo con las maneras en las que utiliza la perspectiva para que las construcciones parezcan de esta manera. O sea, me parece que incluso aunque a lo mejor no es lo que asocias conscientemente con ese estilo, la Ujú. manera que tiene de trasladarlo visualmente es muy particular y muy evidentemente a propósito. Claro, está hecho, de hecho, quería hablar de eso luego, de cómo todo el arte está hecho, pensado para transmitir ciertas cosas. Ahora quedémonos en que es todo una base, que en un planeta desconocido nos despertamos allí. Al principio no sabemos por qué, salvo que tenemos que cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Pues en principio no lo sabemos, ¿vale? Simplemente es una promesa que le hemos hecho a alguien y estamos allí para cumplirla. Y no nos vamos a ir de allí hasta que la cumplamos. ¿Cuál es? No lo sabemos, solo sabemos que estamos allí, tenemos que descubrir qué persona es a la que tenemos que cumplir esa promesa, dónde está, por qué se ha perdido allí y sobre todo por qué parece que hay una infección rampando por ese lugar, convirtiendo a todas las réplicas y a todos los humanos en monstruos horribles, imposibles de matar, persiguiéndonos de manera impasible hasta la muerte y más allá. Y que además quiero hablar de el elemento que más terrorífico me parece de todo el juego, ¿vale? O sea, es un juego que da miedo y es un juego que da angustia. Creo, mucha gente me ha dicho en plan de, no, el Signalis no me da miedo y tal. A mí me da miedo, pero porque me hace pasar como fatiguita, ¿vale? No es en plan de que te dé sustos, necesariamente. Pero el elemento más terrorífico del juego, en mi opinión, es que cuando los enemigos te ven, chillan. Y chillan de una manera tan desagradable que es imposible que no te sientas como súper incómodo. Sí, no, dan unos chillidos muy horribles. No, horribles, parece que, o sea, de verdad, vienen del mismísimo infierno los chillidos. Sí, sí. En este sentido, creo que es importante señalar que el juego es un survival horror en todos los sentidos. No esperéis aquí que sea el juego amable o dulcecito con vosotros. Este juego es exigente, ¿vale? El juego Lo es. no espera que llevaros de la mano a ningún nivel, ¿vale? Vosotros vais a pasar miedo, vosotros vais a pasarlo mal y tenéis que administrar vuestros recursos, ¿vale? Si podéis dispararles a alguien en una rodilla y salir corriendo, es mejor que intentar matarlo. Si alguien cae al suelo, tenéis que prenderle fuego y salir corriendo. Si podéis salir corriendo por una puerta, es mejor que dispararle. Todo el rato tenéis que pensar en términos de un survival horror clásico, ¿de acuerdo? Sí. Este juego es Una muy cosa, duro. una cosa que me gusta mucho de Signalis es que a pesar de que vosotros no seáis a priori familiares con los conceptos del survival horror, tiene una manera muy orgánica de enseñártelos a través de pues, pequeños textos y coleccionables que vas encontrando por ahí. Por ejemplo, me gusta mucho cuando te encuentras una nota que pone en plan de no corras por los pasillos, ¿vale? Y es como una nota en la que pone no corras por los pasillos porque si corres por los pasillos haces mucho ruido y molestas a la gente y tal. Claro, lo que el juego te está diciendo ahí, si tú lees entre líneas, es si corres por los pasillos vas a alertar a los enemigos, ve tranquilito y con calma porque no te interesa, no te interesa entrar en combate directo. Pero en lugar de ponerte como un tutorial, te lo deja un poco como contextual y creo que es una manera muy inteligente de hacer las cosas. Claro, todo el juego, y aquí entramos en la primera parte, me gustaría hablar de cómo el juego coge las tres partes que quiere hacer y las va hilando, es que narrativamente va introduciendo todo el juego a través de ello. Nunca introduce el juego de su narrativa de un modo que sea ajena a lo que está contando. Por ejemplo, lo que ha dicho Paula, te dice, no corras, vale, pero no te pone un prompt. Te dice, vale. Luego hay otra parte del juego, por ejemplo, donde hay un agujero y te pone muchísima munición alrededor. Y O hay sea, alguien que te dice, no te tires por ahí, pero si lo haces, este, coge toda esa munición antes de hacerlo. Este, este es el típico juego, o sea, es un survival horror y creo que se toma muy en serio el tema de la gestión de inventarios. Tiene otras concesiones al presente, por ejemplo, los guardados no son limitados como en los primeros Resident Evil. Sí que solo puedes guardar en los puntos de guardado, pero puedes guardar todas las veces que quieras sin repercusiones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, algunos ítems del inventario que se utilizan automáticamente y cosas así, que sí que son un poco concesiones a
un poco más el juego de los jugadores modernos, pero sí que es muy clásico en ciertas cosas como la distribución del inventario y la manera en la que te dan los objetos. Entonces, claro, una cosa que pasa es que con toda la munición que te han dado durante la primera parte del juego, antes de llegar a ese momento concreto que dices, Álvaro, no te da ni para pegar 10 tiros, ¿sabes? Entonces, Claro, cuando de repente te dan dos cargadores completos, tú te pones alerta enseguida, en plan de, claro. ¿cómo que dos cargadores completos? Entonces ya automáticamente sabes, aquí va a haber alguien a quien tengo que vaciarle muchos cargadores en el pecho. Y esta es la cuestión, el juego te va narrando constantemente a través del ambiente. Tú sabes que en el momento que empieza a haber mucha oscuridad, o sabes que en el momento que empieza a haber mucha estática en pantalla, tienes que abrir la radio. Tú sabes que cuando hay mucha munición vas a tener que sacar la pistola. Y todas estas cosas que dices, bueno, pero esto es obvio. Bueno, no es tan obvio porque hemos visto muchas veces cómo se hace mal. Pero este juego lo hace muy bien. Y esto es narrativa. Y esta es la cuestión. Hace muy bien el survival porque entiende muy bien la narrativa del survival. Nunca hay un momento donde te sientas perdido, o es muy raro el momento en el que te sientas perdido en este juego, porque además de tener un muy buen diseño de niveles, que esto lo quiero destacar también, y entender muy bien las mecánicas del survival, si habéis jugado a cualquier survival clásico, entendéis cómo se juega Signalis, ¿de acuerdo? Además, comunica de manera excepcional todo lo que quiere en todo momento. Siempre vais a saber lo que os está pidiendo. ¿Por qué? Porque siempre os lo va a comunicar narrativamente. Si os dice no corráis, es porque os dice son ciegos los monstruos, pero no son sordos. Si Claro, os pone un montón de municiones, pues dice cuidado, se viene el boss. Si os pone un claro. montón de enemigos y en el centro hay algo, es porque os está diciendo es un explosivo, utilízalo. Es verdad, y una cosa que mencionar en el chat que también pasa, que es que si sales de la pantalla de guardar sin guardar, el juego te dice, oye, ¿seguro que no quieres guardar? En plan ¿te lo has pensado No, lo de que hecho estás te haciendo? dice literalmente te arrepentirás de esta decisión. Claro. Entonces, creo que tiene muchas maneras, por eso digo que si habéis jugado a Survivals clásicos, sabéis cómo se juega el juego, pero incluso si no habéis jugado mucho a Survivals clásicos, creo que las maneras que tiene de expresar cómo se juega y cómo se hacen las cosas son lo suficientemente explícitas como para que cojáis la dinámica muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces creo que en este sentido el juego es muy consciente que hay mucha gente que no ha jugado a Survival Horror clásicos. Entonces es un juego que van a apreciar enseguida la gente que tenemos experiencia, pero también creo que es una manera de enseñar a jugar un tipo de juego que quizás no tienen por qué entender mucha gente. Entonces es un juego que podría ser fácilmente mal hecho, quiero decir, eh, jugamos hace poco Callisto Protocol, que tenía una serie de problemas, por ejemplo, con el inventario. De hecho, Mm. vamos a hablar ahora de eso, del Sí, vamos a inventario. hablar de esto. Que, por ejemplo, de estar constantemente teniendo que hacer malabares con el inventario y tener que volver atrás para vender cosas, para comprar cosas, y estaba fatal hecho. Por ejemplo, en Signalis esto no ocurre porque está muy bien hecho. ¿Por qué? Signalis tiene, hablábamos antes de que hay tres reglas, son que hay que tener la narrativa, hay que tener una serie de normas establecidas y hay que tener unos límites arbitrarios, ¿vale? Tiene una serie de normas. Signalis tiene una norma específica, muy específica, que se llama la regla del 6. En Signalis, todas las cosas en el universo de Signalis se basan en la regla del 6. Todo Mm. se basa en que va en grupos de 6. Sí. Cuando hay grupos de enemigos, vienen en grupos de 6. Cuando hay habitaciones en pasillos, se basan en grupos de 6 habitaciones. Sí. El inventario son Con 6. algunas excepciones, Con pero en algunas general sí es una excepciones, norma a sí. la que te puedes adscribir. Claro, sí, hay excepciones porque no se puede hacer siempre. Pero normalmente los puzzles normalmente son 6 piezas. Mm. Normalmente tal. Y el inventario son 6 huecos. No hay más. No se pueden conseguir más huecos de inventario. Y de hecho hay algunos puzzles que necesitan 6 piezas. La cuestión de aquí es que el juego está hecho para que siempre puedas moverte de tal manera que nunca tengas que hacer más de un viaje yendo y viniendo con A más de ver, 6 piezas. claro, necesitas un poco de planificación también. O sea, en el momento en el que entiendes un poco cómo funciona ese inventario y te metes en él, ya entiendes cómo tienes que hacer los viajes o cómo tienes que gestionar los objetos o qué objeto en cuanto lo encuentras es para meterlo al baúl y ya veremos luego y qué objetos merece la pena llevar encima. Pero a pesar de que el inventario es limitado, y entiendo por qué esto puede parecer frustrante para la gente, especialmente acostumbrados a juegos con inventarios o bien más amplios o bien al menos ampliables, a mí me flipa el inventario de Signalis precisamente por lo limitante. Es que no me acuerdo de hace cuántos años un juego me puso la tesitura de decir, es que igual me dejo la pipa para llevar objetos porque me conviene más y voy este tramo todo en sigilo.
Es ¿Sabes? que, No hacía mucho que nada me ponía entre la espada y la pared de esa manera. es que es divertido. Claro, es una microtoma de decisiones muy extrema que a veces te hace tomar decisiones que tú dices, ya verás la que voy a liar con esto y cuando sales victorioso es muy satisfactorio. Claro, es que te obliga a ponerte en una situación donde tienes que tomar, es lo que has dicho, tienes que tomar decisiones. Entonces es divertido, no es frustrante, porque no sientes de me estás escamoteando la diversión, al revés, me estás poniendo diversión porque tengo que decidir, vale, esta situación, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Igual puedo pasar corriendo, pero voy a recibir daño, entonces me llevo más curación, o no puedo pegarle un tiro en la rodilla, entonces puedo llevarme más munición y entonces puedo dejar la medicina Claro, tal. es que tú piensas, o sea, yo en las últimas hora y media que he jugado al juego, he ido explorando sin curación y sin pistola, ¿vale? ¿En cuántos juegos de terror os imagináis hacer esto? ¿Sabes? En Claro. plan de, ¿cuántos juegos de terror están, primero, preparados para que puedas afrontar las cosas de esta manera? Y segundo, te limitan y te generan esta sensación de angustia y de supervivencia tan potente que tú digas, mira, es que igual me merece la pena más así. Es que me parece una sensación súper genuina que creo que hemos perdido en parte por miedo de los desarrolladores a molestarnos como jugadores. Y Signalis apuesta por ella muy fuerte y lo sostiene con un sistema muy bueno que tiene la profundidad necesaria para hacerlo y le funciona estupendamente. Sí, hay una sección, es una sección de, es un edificio de 6 plantas, que estoy seguro Sí, que si cogemos aquí 5 personas al azar que hayamos jugado, entre los 5, ninguno hemos hecho exactamente la misma combinación de claro, inventarios, ninguno hemos hecho la misma selección de inventario para abordar esa zona. Ninguno. es una locura. Y creo que Eso eso es demuestra lo bien diseñado que precioso. está. Claro, es precioso. O sea, me parece que realmente es uno de los pocos casos en los que veo, y por esto introducí así el programa, en los que veo que las limitaciones retro, entre comillas, se utilizan como una manera de explorar en nuevas direcciones o una manera de buscar un poco los límites de la narrativa y de la ambientación del juego, más que por pura nostalgia de cuando jugaste el Resident Evil en la PlayStation. ¿Sabes? Que cuando jugaste el Resident Evil en la PlayStation, todo esto que hacía el Resident Evil está muy bien, pero hace muchos años ya. Claro. Entonces, entiende que hay ciertos límites que se pueden saltar. O sea, entiende también, y este es importante hay límites que eran propios del survival horror, pero hay límites que ya no son propios de su tiempo. Y creo que esto es también lo que valora muy bien este juego, hay límites que ya se puede saltar, hay límites que son propios suyos. Por ejemplo, este juego tiene ciertos límites que es, por ejemplo, de no puedes saltar. O no puedes saltar no puedes saltar las cajas, por ejemplo, me parece bien. O no puedes agacharte. O no puedes tal. Luego también es cierto, y creo que esto es importante, que se entiende también cuándo saltarse estas cosas, ¿vale? Que se Sí. salta algunas cosas de vez en cuando y dice, bueno, no rompe con ninguna de estas cosas, pero sí que hay veces que dice, por ejemplo, lo hemos dicho antes, los combates contra los bosses, pues sí, hay veces que dice, me voy a saltar un poquito mis propias reglas y te voy a dar, toma, mogollón de munición y voy a hacer el combate. Te da Sí, excepciones a sus propias reglas como manera de saltarse su propio ritmo y sorprenderte. claro. Claro, porque no es saltarse las reglas en realidad, sino Mm, que es dar un giro de tuerca. En realidad dices, bueno, pero es que al darme un montón de munición contra el boss, no es que se esté saltando las reglas, es que está dándole ritmo narrativo. O sea, está dándole una velocidad diferente. Entonces dices, claro, ¿se está saltando sus propias reglas o está haciéndolo mejor? ¿No? Entonces, claro, esto es un poquito por lo que creo que este juego lo hace también. Entiende muy bien cuando tiene también que decir, voy a intentar hacer las cosas un poquito diferentes. Y en ese sentido creo que es un juego que sabe muy bien afinar todos los elementos que sí. puede hacer mejor. Además de eso, sabe muy bien que hay cosas que han quedado obsoletas del survival horror, que ahora mismo no funcionarían y que por eso un inventario muy rígido no serviría, porque el diseño de niveles es excelente y por eso funciona. También entiende que, pues, yo qué sé, es que hay mil cosas, que si los enemigos fueran demasiados y demasiado resistentes, también sería frustrante, Sí, por pero no lo ejemplo, son.
Es un juego, o sea, creo que a lo mejor una de las mayores críticas al juego puede ser que tiene un combate que es un poco malo, ¿vale? En el sentido de es aparatoso, es un poco, es difícil apuntar al principio, tienes que apuntar de maneras muy específicas, no siempre tienes como claro cómo posicionar la mirilla, es muy lento el sacar el arma, pero por ejemplo, te deja recargar el arma desde el inventario. Es decir, tú no tienes que hacer como toda la animación de recargar con la apertura que eso supone, sino que puedes abrir el inventario, el juego se pausa, recargas desde allí y vuelves. Es una concesión que te está haciendo el juego, ¿sabes? Para que el combate no sea un total y absoluto infierno, pero por ejemplo también es un juego que te lo puedes pasar el 99% en sigilo, Claro. que creo que es la manera óptima, o sea, no sé si hay una manera óptima, pero creo que es un poco Mm, hacia donde va la manera más lógica y la que te transmite un poco claro. que es quizás la más sencilla. Es que ni siquiera porque hay diferentes finales y también dependen de si has pegado muchísimos tiros o Mm, no, has matado muchísima gente o no, porque el juego sí que piensa que has podido matar muchísima gente y eso también cambia el final. Y el final secreto depende de si has matado mucha gente, ya te has mantenido con mm, mucha vida, no sé qué. Entonces no es tampoco óptimo. Entonces cuidado, es que el juego sí es muy flexible. Piensa que está bien que lo abordes de una manera más violenta si quieres. Entonces es que ni mm. siquiera. Y narrativamente, creo que es lo último que habría que abordar. O sea, artísticamente también. Sí, Antes de es entrar en una la locura de narrativa. juego. Artísticamente Mm. es salvaje. Lo que hemos dicho, el brutalismo está presente todo el rato. Sirve para hacer que los escenarios parezcan siempre ominosos. Todo parece siempre enorme. Da miedo porque siempre parece que se te va a caer encima. No porque se venga abajo, sino porque es muy grande. Mm. Es enorme. Es en plan de todos los pasillos son como, ¿por qué todo va muy hacia arriba? No, es demasiado grande, no debería ir tan hacia arriba, me siento muy pequeño, parece que te va a aplastar por su propia enormidad. Y ese Sí, peso... hay muchos, o sea, tiene una estética como en low poly y semicontroles de tanque y tal, entonces la perspectiva es un poco desde arriba, pero rompe su propia perspectiva en ocasiones para enseñarte la escala de las cosas. Por ejemplo, mira lo grande que es esta escalera a la que te tienes que subir, ¿sabes? O mira lo grande que es este obstáculo, claramente no vas a poder pasar por aquí. Entonces, sí que me parece que hace un esfuerzo por recontextualizar a tu personaje constantemente. Sí, Y esas cosas te hacen sentir muy humilde. claro. Entonces eso, sumado a que los robots dan miedo, incluso cuando son normales, dan miedo, la verdad, porque son bastante tétricos. Sí. Entonces, y cuando no lo son, ya son bastante aterradores, hace que sea bastante aterrador. Luego, además, la iluminación es muy buena y hace que termine de redondear todo y la propia ambientación. Más luego el giro un Mm, poco hacia lo cósmico, pues ya termina de hacerlo lo que es, sí. pues ya tal. Pero es que encima en lo narrativo, además de inspirarse en David Lynch para ciertas cosas, cuidado, no en Twin Peaks, porque en donde la Mm, influencia es en Carretera Perdida, que me gusta mucho más, lo siento, me gusta mucho más Carretera mm. Perdida que Twin Interesante. Peaks. Me gusta mucho Carretera Perdida. Sobre todo la escena del enano y la de la carretera. Y me gusta mucho también, para sorpresa de nadie, Neon Genesis Evangelion. No, ¿en serio? Y este juego tiene muchísima influencia Sí. de Neon Genesis Evangelion hasta unos puntos que a veces dan un poquito de sonrojo, tengo que admitirlo, porque hay Sí. un punto que... el final sobre todo llega a ser un puntito de, ostras, cortas un poquito. Pero no, pero me ha gustado, ¿eh? O Mm, sea, no ha sido malo, pero sí que ha sido un poco, ostras. Pero es una influencia muy fuerte, llega a algunos puntos que sí son muy obvios, pero hay otros que no son nada obvios y tiene otros que han achacado a Lynch cuando en realidad son de Ano por cosas que no son nada obvias. mm, Ano es el director de, para que no lo sepa, de Neon Genesis Evangelion, pero ha hecho muchas más cosas que no son Evangelion, incluidas obras de imagen real, incluidas películas indies bastante peculiares en los 90 y los 2000. Y cuidado, esta gente ha visto su cine. ha visto Y cosas. sí, sí, sí. Y luego Yo, todo esto tiene que ver con que la narrativa es relativamente oscura, no es muy explícita, pero se entiende, ¿vale? Además tiene varios finales, tiene 4 finales, y en todos se aclara qué ocurre con la promesa. Eso sí, no esperéis que la promesa acabe explícitamente bien. vale. A mí me gustaría señalar que mi cosa favorita del juego es el diseño de sonido. Creo Uf, que una de las sí. maneras que tiene de mantener la tensión, incluso cuando, porque a ver, yo entiendo que
de exposición a los enemigos, de exposición a las situaciones, de exposición a las salas, acabas sintiéndote inevitablemente un poco confiado. Creo que esto es una cosa que simplemente pasa, ¿no? Cuando ya conoces el camino, cuando ya sabes este bicho está aquí y este bicho está acá, ¿no? Como que entiendo que es más sencillo decir, bueno, pues tengo todo bajo control, no pasa nada. Y lo que hace el juego con el diseño del sonido, de sonido es que tengas siempre como algo que inconscientemente te está levantando un poco el instinto de supervivencia. El rollo de los sonidos que hacen las puertas al abrirse, el sonido que hace incluso la máquina de guardar al guardar, cuando insertas tarjetas en sitios, cuando los enemigos te detectan incluso. Si te están persiguiendo enemigos y cruzas una puerta, tienes como el sonido de cómo los enemigos están intentando perseguir a través de ella y tal. Y creo que utilizan mucho esos microsonidos que suenan familiares pero al mismo tiempo no del todo humanos, para apelarte no a tu racionalidad de decir, vale, ya me sé este nivel, no está pasando nada, sino a un como sesgo inconsciente, ¿no? Algo que te pone violento y dices, Dios mío, tengo que salir de aquí porque voy Sí, a morir, ¿no? Y creo que hay un trabajazo ahí que es total y absolutamente claro. indecible. Al final del día, creo que Signalis no solo lo hace increíble en términos de juego, lo hace increíble a todos los niveles. Claro, sí, sí. O sea, es que es un juego que a mí de momento me parece muy redondo. Todavía no sé tema de finales y demás, pero que no le veo el fallo, He visto los honestamente. 4 finales y he llorado con los 4. Claro, es que no, o sea, me parece que es un poco lo que genera el juego, ¿no? O sea, como sentimientos muy exaltados y sobre todo que aprecias mucho todísimas sus facetas, tanto lo estético como el diseño, como lo auditivo, como lo narrativo, como lo tal. Y me parece muy fascinante, creo que es un poco también un juego un poco particular, en plan que quiere que le des un poco de cancha y quiere que entres en su propuesta y hagas un esfuerzo por entrar en su propuesta y a lo mejor, si no estás tan dispuesto a hacerlo, puede chocarte un poco determinadas decisiones que tomas, pero creo que si confías en él, Claro, ¿no? La conclusión es que si confías en él para hacer lo que está haciendo, siempre te entrega cosas a cambio. claro. Yo lo que os diría es que os acerquéis a Signalis como cuando te acercas a una película que no sea una película de Hollywood. Mm, Entiendo que va a ser un choque de entrada, porque no claro. utiliza los códigos que tú esperas, ¿vale? Mm. Pero dale cancha. ¿Por qué? Porque te va a dar. Y en este caso te va a dar muchísimo. Es lo que dice Paula, te va a dar todo. Sí. Pero acepta que, de entrada, esto no es lo que tú esperas de entrada, ¿vale? Vale. La mejor conclusión a esto es. Joy 3DS dice en el chat de Twitch. Ya me he engorilado, comprado y descargado Signalis en la Switch. Bueno, pues ya está. Nuestro trabajo aquí está hecho. Yo solo digo, Y esperamos que muchos más hayáis caído en ello. yo solo digo que si tengo que elegir un GOTY que no sea Elden Ring, la cosa está entre Sifu y Signalis. Pero Ya, es que Sifu y 100%. Signales son un poco en plan los MVP. Yo es que yo todavía estoy muy obsesionada con Pentiment, ¿eh? Tengo que ver cómo gestiono esto de cara a elegir nuestros juegos del año. Porque es que es un juego en el que pienso todos los días. Y no me esperaba para nada que me fuera a pegar tan fuerte en ese sentido. Pero sí, la verdad es que una gloriosa, pues un glorioso descubrimiento este juego, la verdad. Sí, sí. Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar y pasar a nuestra siguiente sección, en la cual da igual, no os voy a hacer spoilers, luego os lo cuento, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música y ahora venimos. Vamos. Y es que hoy le voy a hackear un poco a Álvaro la sección, ¿vale? Y no solo os voy a contar yo una serie de cositas de las que quería hablar a raíz de Signalis, sino que también le voy a hackear la introducción. Y es que una cosa que me gustaría decir es que a los videojuegos les flipa lo retro, ¿no? Esto es una cosa que ya sabemos todo. Porque en los últimos años, ¿cuánta cantidad de títulos hemos visto que usan pixel art, estética 8 bits, las bandas sonoras mecánicas que evocan un poco a otras épocas? Esto es una constante en los videojuegos, desde básicamente que existen y en especial en los últimos años en los cuales el desarrollo independiente ha apelado mucho a estas maneras anteriores de hacer los juegos para un poco pues
explorar alternativas y por otro lado también vender sus productos. Y una cosa que me frustra un poco de los videojuegos es cuando lo retro se utiliza única y exclusivamente como recurso estético, ¿no? Entonces, creo que hay obras que utilizan pixel art o que utilizan elementos de juego que a lo mejor nos recuerdan otra época, antes de las generaciones de consolas, digamos las últimas 3, 4 generaciones de consolas, porque quieren evocar un lugar en el que éramos más felices, todo era más sencillo, éramos más jóvenes y podíamos disfrutar de los videojuegos de otra manera. Pero también me parece que hay videojuegos que utilizan lo retro no solo como nostalgia, sino también para complementar a su narrativa y crearnos ciertos horizontes de expectativas y crearnos ciertas sensaciones que solo se podrían conseguir de esa manera. Y de lo que yo quería hablaros no es de estos, ¿no? De los juegos que molan, los que usan lo retro para hacer cosas muy particulares, muy especiales, que no son simplemente un poco de recuerdos y bañarse en nuestros recuerdos y traernos a otro tiempo, sino que sirve para avanzar un poco sus propuestas. Y el primer juego del que os quería hablar es La Mulana, ¿vale? Un juego que no le recomendaría ni a mi peor enemigo. Entonces, esta es una cosa un poco extraña. Como para arrancar una sección sobre juegos que me alucinan. Pero es que La Mulana es un juego extraordinariamente difícil. Está desarrollado por Takumi Nakamura y básicamente es duro de jugar, pero es que no os lo podéis ni imaginar. No. Y se define a sí mismo. ¿Qué opinas sobre La Mulana, Álvaro? Bueno, no sé. Iba a decir algo que es incompatible con todo. No sé, no, es muy duro. La Es muy versión duro. O Safe sea, for puedes, War es en muy plan, duro. vale, o sea, puedes, en plan, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay una cosa en La Mulana, a pesar de que me parece un juego como excesivamente difícil, ¿vale? Y es que me parece que La Mulana, bueno, pues él mismo se define como un juego de acción y arqueología. Y creo que claramente es un juego de arqueología. Básicamente estamos investigando una civilización que estuvo ahí en un momento, pero que ya no está. Y estamos encontrando un poco sus piezas. Entonces, el juego se compara muy frecuentemente con Castlevania, pero su referencia real es Nightmare 2, que es un juego que publicó Konami para la MSX, que tenía un poco esta misma energía de aventura, plataformeo, combate un poco puntual y un poco tosco, y sobre todo exploración. La cosa no es que solo el juego sea duro porque los combates sean difíciles, o sea, es un juego en el que mueres mucho, pero mueres mucho puro de prueba y error, y sobre todo es que los jefes de La Mulana me parece lo peor del juego, porque creo que es el momento en el que la dificultad se vuelve una cosa menos subjetiva y más claramente barrera de progreso, y es un poco el aspecto del juego que menos me encanta. Pero lo que me gusta mucho de La Mulana es que es un juego extraordinariamente opaco, ¿vale? Sí. Y cuando habla de arqueología, a mí me da la sensación de que el juego no se refiere tanto como a la arqueología de verdad, ¿no? Sino a este tipo de arqueología social que hacíamos antes con los videojuegos, en el sentido de, primero, es un título que tienes que jugar con papel y lápiz o tomando notas o el sistema que más te guste para recoger las cosas que has visto, las cosas que no has visto, las cosas que has descubierto, cómo se hacen ciertos puzzles, porque si no exploras bien, te puedes llegar a saltar cosas total y absolutamente fundamentales o simplemente nunca llegar a entender determinados puntos o la trama en general. Y creo que es un juego al que le beneficia mucho la experiencia comentarlo con amigos. Un poco como esto que comentaba antes de Disco Elysium, pero no, esto es porque o sea, lo de Disco Elysium es porque la trama de Disco Elysium es simplemente espectacular y te Sí. apetece hablarla con gente todo el rato. Esto es porque realmente hace falta más de un cerebro para comprender el juego. La Mulana está traído un poco de la época en la que los tutoriales no eran una cosa y los juegos confiaban mucho en el diseño para enseñarte las cosas, pero también confiaban mucho en tu propia prueba y error y en esta difusión de ideas y de conceptos un poco caótica que teníamos en los videojuegos pre-internet o cuando internet era muy incipiente, en el sentido de las leyendas urbanas y los trucos que le comentabas a tus amigos y tal. Es un juego en el que si no te das cuenta te puedes saltar la opción de guardar, ¿vale? Porque es Sí. una cosa que tienes que desbloquear dentro del juego. Entonces, a pesar de que es un juego con el que yo tengo mis peros, sí que me parece que entiende muy bien ese cierto encanto que tenía no afrontar los juegos como algo de lo que tenemos que saber todo, tenemos que entender todos sus sistemas, tenemos que hacernos el 100%, en el hacerte el 100% de un juego es una idea un poco como mucho más posterior al lugar en el que se basa la Mulana. Y en lugar de eso, apela por una experiencia que tú te das cuenta muy pronto en el juego que nunca vas a conocer al 100% y que prácticamente todo lo que encuentres de él va a ser como una pieza de conocimiento que unidas a las pequeñas
pequeñas piezas de conocimiento de toda la gente del mundo que lo ha jugado, quizás algún día haga un todo o quizás no y no pasa nada. A ver, a mí sí, sí, es 100% esto. Lo que pasa a mí me gusta la Mulana, pero es que para mí la Mulana, cuando juego la Mulana es en plan de, bien, simulador de 6:30 de la tarde de un jueves es cuarto de carrera metafísica. Ya, es que es un juego que no es divertido de jugar a veces. O sea, no sé, yo tengo una relación un poco complicada con él. Creo que la relación complicada con la Mulana es un poco lo que la Mulana busca, ¿vale? Pero sí que es verdad que a pesar de que es difícil de recomendar, o sea, me gusta más haber jugado en la Mulana de lo que me gustó en la Mulana cuando lo estaba jugando. No sé si me explico. Es como una cosa que es ciertamente dura y compleja de experimentar, pero que luego a la larga sí te aporta un montón de cosas. No, 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 a ver, a mí genuinamente me gustó cuando lo estaba jugando, o sea, no lo digo en plan mal, igual que me gustó Metafísica, a pesar de que no me gustan mis profesores, no voy a engañar, Sí, pero es un trabajo duro y como es filosofía es un trabajo de arqueología claro. y es un proceso muy muy duro en el que tienes que tener muchas ganas de no entender nada hasta que algo te hace clic. Entonces Claro. entiendo que cuidado, Mm. tienes que tener mucho ánimo y eso sí, el día que tengas ánimo de meterte ahí te lo vas a pasar como un cochino en el barro. Sí, vale. Entonces ahora necesito trazar una línea en este programa, ¿vale? Os he hablado de la Mulana, que es un juego que tiene inspiración en la MSX y no sé qué, vale. Me gustaría señalar que para mí las inspiraciones retro más interesantes a día de hoy no son las que se basan en los 80, no son las que se basan en los 90, sino que son las que se basan en los 2000, especialmente en la primera década de los 2000. Yo sé que va a haber parte de nuestros oyentes a los que pensar en los 2000 como retro les va a colapsar en el cerebro, pero los 2000 son retro ahora mismo y muchos de los desarrolladores que ahora mismo están haciendo cosas y muchas de las personas que ahora mismo están haciendo juegos tuvieron su primer contacto con los videojuegos en los 2000. Entonces es inevitable que haya un montón de pequeñas referencias y puntos de mira que no se van 30 años atrás, sino que inevitablemente buscan un poco más cerca. Entonces, el primer juego del que quería hablar, y quizás no es un juego que... Digamos que no es un juego que salía en la lista de top 10 mejores juegos con inspiraciones retro, ¿vale? Pero que yo quiero señalar por una cosa muy concreta es Golf Story. Ujú. Golf Story es un juego de golf porque, como ya sabéis, se llama Historia de Golf. O sea, creo que no hace falta tampoco No, dar un salto lógico muy grande, no ¿vale? oculta tampoco de lo que No, va. no lo oculta. Salió en el año 2017, el estudio se llama Sidebar Games y toma como referencia una parte de los videojuegos que, punto uno, sabéis que a mí me obsesiona y cuando lo diga lo sabréis. Y segundo, creo que no es frecuente que se tome como referencia todavía, a pesar de que estoy segura de que los próximos 10 años y el desarrollo independiente de los próximos 10 años va a bombardearnos con juegos inspirados en este momento. Y es el momento en el que las consolas portátiles estaban en auge. Y Ujú. con esto me refiero a la época especialmente de la Game Boy y la Game Boy Advance, ¿vale? Entonces, Golf Story es un juego que emula estructuralmente y en muchas cosas mecánicamente em, esta época en la que los juegos portátiles todavía no se habían definido a sí mismos como lo hacen ahora. Ahora mismo nosotros consideramos un juego portátil como un juego que se puede jugar en partidas cortas, en sesiones que se pueden interrumpir, un juego al que le quieres echar muchas horas y entonces quieres poder moverlo y llevártelo de un lugar a otro. Claro. Hay ciertas características asociadas al juego portátil, pero por ejemplo, cuando salió la Game Boy Advance, el juego portátil no tenía todavía esto. Entonces es una consola en la que hay, por ejemplo, RPGs muy profundos, juegos con tramas muy largas o con dificultades muy elevadas y no es una cosa que se plantee que sea antinatural para estas consolas porque no está todavía definido el formato en ese sentido, ¿vale? Entonces Golf Story básicamente lo que emula es estos momentos en los cuales nos regalaban un juego de Game Boy, ¿vale? Y era un juego que parecía que iba a ser aparentemente sencillo y entonces se destapaba como un RPG súper complejo. Su punto de referencia en especial son los Mario Tennis y Mario Golf de la Game Boy Advance. Y básicamente es un juego que trata sobre golf, pero no es un juego de hacer hoyos de golf y ya está, sino que es un juego de progresar en una historia y de progresar, digamos, en tu carrera golfística a través de un montón de elementos RPG y un montón de misiones, submisiones y semi-mundo abierto que te sorprenden por la profundidad. O sea, cuando te encuentras en Golf Story, un juego de 20 horas,
choca mucho con quizás las expectativas que tú tendrías a priori cuando escuchas hablar de un juego lindo de golf en pixel art. Y creo que eso es muy buen sitio hacia el que mirar. Ujú. Y esto os lo digo como persona cuyo uno de los juegos favoritos de su historia es los Sims 2 de Nintendo DS, ¿vale? En plan de los juegos que parecen una tontería superficialmente y después no lo son, son Ujú. claramente una de las cosas que guardo más cerca del corazón y me encanta que como Golf Story toma esto como referencia. No, a ver, y es verdad que Golf Story hace muy bien el trabajo de convertir lo que podría haber sido una chorrada, porque la verdad es que podría haber sido fruto en plan de minijuegos, ¿no? En plan Claro, de sí, minijuegos.com, pero lo consigue transformar en lo que viene a ser un juego full-fledged, ¿no? Lo que se dice en sí, inglés, en plan de un juego totalmente. completo, de todo un concepto bien Sí, desarrollado. A sí, mí no me... No. me Yo encanta. no conecto nada, no conecto nada con Golf Lo Story. entiendo, pero porque a ti te gustan mucho los juegos de golf, pero te gustan los juegos de golf, Claro, a ¿sabes? mí me gustan los juegos de golf. Claro, Odio el golf, pero me gustan los juegos de claro. golf. Entonces Golf Story es literalmente lo contrario a lo que me gusta en esta vida. Pero Claro, o sea, yo entiendo que como para ti, en plan, la persona que mejor juega a Neo Turf Masters que conozco, ¿vale? Golf Story es claramente un shock en tu sistema de valores. sí, no, o sea, no es la culpa. No, no es él ni soy yo, es simple y llanamente que no conectamos. Es como cuando conoces una persona y es maravillosa, pero simple y llanamente tenéis valores muy diferentes y no pasa nada, ¿vale? Ya está, no conectáis. Y ya está, ¿vale? Pero entiendo perfectamente porque Golf Story es un juego muy, muy bueno y muy interesante y lo valoro muchísimo porque creo que es súper difícil hacer un juego que se basa en una cosa tan particular como es, no, haz hoyos random Claro. con chorradas, en plan de coge y mételos como puedas, pero haz con ello toda una historia compleja que además tengas en diferentes escenarios y que desarrollar una historia coherente con todo ello. Sí. Y que sea un juego de Es, 20 es, horas. Me es- parece de locos, Es o un sea. hito, la verdad. O sea, a mí me parece glorioso. Sports Story, que es un poco la secuela del juego, está desarrollando el mismo estudio y que tiene como más deportes, además del golf, que parece una absoluta locura. En teoría sale el año que viene. Y yo estoy expectante por esto, porque es que de verdad que me parece un juego fascinante. De hecho, me rejugué el Mario Tennis de la Game Boy por culpa de Golf Story. Y tremendo jugardo también, ¿eh? O sea, se dice poco. Yo tengo Pero curiosidad, bueno. por el Sport Story. Porque igual con más deporte me entra Claro, igual mejor, si no es. pues. Vale, y aprovecho esta sección para deciros, si alguna vez Álvaro reta al Neo Turf Master, decirle que no es una trampa. Eh, entonces, dicho esto, ¿vale? Ni al Em, Everybody's, al Everybody's Golf tampoco. Al Everybody's Golf tampoco, efectivamente. Dicho esto, esta sección era una excusa para hablar del juego del que voy a hablar ahora, Vale. ¿vale? Entonces, quiero hablaros y abrid bien las orejas de Frog Fractions, ¿vale? Frog Fractions. Es que no sé ni por dónde empezar. O sea, si no conocéis Frog Fractions, quiero que pauséis el programa o abráis ahora mismo un navegador y pongáis Frog Fractions en Google, ¿vale? Y abráis lo que es la primera pantalla de Frog Fractions, que seguro que os sale en imágenes, ¿vale? Está Es. en Steam, ¿eh? O sea, hay. Sí, está en Steam, pero era originalmente un juego Flash, ¿vale? Pero Entonces, me refiero, hay remaster gratuito en Steam. sí, era originalmente un juego Flash, que es básicamente mitad juego, mitad meme. Y es un juego alrededor del cual se ha creado una especie de leyenda, precisamente por lo bien que entiende el lenguaje de Internet y lo bien que entiende cómo crear expectativas alrededor de este panorama de los videojuegos de los 2000 tempranos, ¿vale? Y me explico. Eh, Frog Fractions es un juego de verdad, ¿vale? Disfrazado de juego Flash infantil. Y has mencionado antes minijuegos, el portal minijuegos en el que jugábamos a minijuegos en ese momento, ¿vale? Y creo que es claramente un juego que está diseñado para parecer un juego de minijuegos. Inicialmente tiene unas mecánicas muy sencillas de enseñar a ranitas a sumar, multiplicar y dividir. Y esto se acaba tornando en un juego mucho más complejo, en ocasiones incluso oscuro, y con mecánicas y cosas inesperadas. No os puedo decir nada más porque el juego dura literalmente 2 horas y creo que no merece la pena estropeároslo, pero lo verdaderamente interesante de Frog Fractions me parece un poco la manera en la que juega con nuestras expectativas. Si jugasteis a juegos Flash y si estuvisteis un poco metidos en medio de esta tendencia a principios de los 2000, sabéis que
todos estos juegos de navegador gratuitos que se publicaban eran una cosa muy mezclada, ¿no? A veces pasabas tiempo en juegos que eran absolutamente infames, abrías un juego que parecía estupendo por la portada o por lo que fuera y mecánicamente era horroroso, simplemente no se podía jugar o funcionaba fatal, y a veces un juego que parecía la última cosa del mundo que te gustaría jugar o que literalmente parecía cero interesante, te lo recomendaba un amigo, lo abrías y acababas echándole como 100 horas. Entonces era como un lugar de expectativas muy mezcladas, muchísimos juegos que se desarrollaban de manera muy barata y se publicaban prácticamente sin ningún filtro. Era un lugar en el que no había reseñas, estos juegos no salían en las revistas de Claro. videojuegos, estos juegos no se hablaba en los foros, eran simplemente una cosa que existía sin categorización alguna, y esto hace que la manera en la que tú te aproximas a un juego de este estilo sea muy particular, o sea, no creo que no te aproximas igual, por ejemplo, a un cookie clicker de lo que te aproximas a un Signalis, ¿no? Claro. Y es en parte por la propia naturaleza de Internet y por la propia manera en la que se hacen y se distribuyen, sobre todo, estos juegos gratuitos. Entonces, em, la secuela de Frog Fractions, que está escondida dentro de otro juego, ¿vale? Me parece que rizó el rizo un poco demasiado. O sea, como que se emborrachó un poquito de su propia idea de ser una leyenda urbana de los videojuegos. Y me parece que digamos que se pasa tanto de tuerca que al final ya no tiene tanta gracia. Pero el Frog Fractions original me parece una obra maestra de pura brillantez en la manera en la que entiende perfectamente ese panorama de los videojuegos y cómo nos acercamos a ellos. No puedo aportar más porque la verdad es que no he jugado nunca. Qué movida, Entonces, aquí me has pillado. Me has qué pillado. El movida, cine. qué movida, qué movida. Pues creo que deberías jugar Frog Fractions en algún momento. Jugaré, Em, jugaré. Creo que es ciertamente un juego que existe y en el que pasan cosas. Bien, bien, bien. Cosas de videojuegos. Es que no, Bien, no. O sea, he desvelado ya demasiado sobre Frog Fractions, ¿no? Entonces ya no os puedo contar bien, bien. absolutamente más. Jugaré, jugaré, jugaré. Pero bueno. El siguiente sí que he jugado, que conste. Al siguiente sí que has jugado, porque el siguiente es otro de mis juegos obsesivos. Estoy segura de que lo he mencionado ya en tantísimos programas, así que lo voy a hacer un poco rápido, pero bueno. El siguiente Hablamos he de los juegos jugado Flash. y tengo anécdotas de violencia que no he protagonizado, pero he visto. Hablábamos de los juegos Flash y de la manera de las expectativas concretas que generan los juegos Flash y de las maneras concretas de relacionarnos con los juegos Flash. Y en esto está inspirado Getting Over It with Bennett Foddy, el peor juego de la historia de la humanidad. ¿Vale? En este juego somos un señor que está metido en un bote, es una especie de olla, ¿vale? En una Solo olla. puede sacar los brazos y tiene que utilizarlos para moverse mientras maneja una especie de azada. Los controles son horrorosos, las físicas son semirrealistas de una manera terrorífica y los obstáculos están puestos de la peor manera posible, ¿vale? El juego en realidad, o sea, puede parecer que es uno de estos juegos simplemente hechos por las risas o para que los streamers se enfaden mucho y te llenen el mando por la ventana. El juego tiene un poco de esto, pero realmente es un estudio del videojuego dentro de los movimientos. Y creo que encuadra muy bien en lo que hablábamos antes de Signalis, de que muchas veces te relacionas más con los videojuegos por las limitaciones que te ponen que por las posibilidades que te dan. Este juego, Getting Over It, es un juego con el que te relacionas funcionalmente por las limitaciones de movimiento que tienes, que son todas, ¿vale? Esencialmente. Entonces, es un juego muy frustrante. Es un juego que tiene determinados momentos graciosos, pero que en general necesita mucha fuerza de voluntad y muchísimas tragaderas para llegar al final. Me costó muchísimo pasármelo y cuando acabé de pasármelo sentí que era un ser humano por encima de la ira, ¿sabes? En plan de el enfado ya no puede afectarme, estas sensaciones terrenales o sea, ya estoy como por encima de ellas. Y la cosa es que una peculiaridad de Getting Over It, en mi opinión, es que como que creo que es uno de estos juegos que son generadores de historias. ¿Vosotros os acordáis de la época en la que todo el mundo estaba alucinando con Happy Wheels? Que es un juego de bicis y motos con físicas horrorosas y como súper violento. Y YouTube estaba lleno de vídeos de gente muriéndose y reaccionando a cómo moría en Happy Wheels. Creo que es un juego que monetiza mucho el saber que hemos vivido esta época y que sabíamos que esto era de esta manera. Entonces es un juego muy divertido, tanto de ver jugar a otra gente como de jugar con gente al lado y retroalimentaros el enfado como la frustración Sí, sí. e intentar entenderlo a martillazos. Sí, 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 sí. Yo no llegué a pasármelo
porque hice caso al juego y I getting over it, o sea, pasé de él y ya está. O sea, yo le hice caso a Bennett Foddy, pero tenían unos amigos, tenían una librería y a veces estábamos detrás de la librería jugando. Y hubo una época que jugamos a Getting Over It y dejamos de jugar cuando uno de ellos estuvo tan Getting Over It que cogió, se levantó, cogió la silla, la tiró contra el monitor, se fue y no lo volvimos a ver en 4 horas. Y Claro. cuando paramos de reírnos después de 20 minutos dijimos, bueno, igual tendríamos que ir a ver cómo está. Y cuando decidimos que, bueno, después de que tire la silla contra el monitor, igual no deberíamos ir a ver cómo está por si acaso, dijimos, no, vale. Y se quedó como la anécdota. El final merece la pena. No quiero decir nada más, pero el final Sé cuál merece es la el pena. final, entonces... Vale, pues eso. Y es una cosa total y absolutamente gloriosa. Entonces, vale, tengo que deciros, jugadlo, no lo juguéis, lo siento mucho, de nada. ¿Vale? O sea, esto es lo que os voy a decir si no habíais oído hablar de este juego hasta entonces. Y por último, quería cerrar con un juego que sí que es mucho más agradable de jugar en realidad, aunque lo que es un poco difícil de ver, Sí, ¿vale? sí, Y hablo de bastante Hypnospace más. Outlaw, ¿vale? Hypnospace Outlaw es una aventura gráfica que está básicamente ambientada en el internet temprano, ¿sabes? Un poco en el internet de las páginas de GeoCities, de los fondos GIF animado, de la Comic Sans en color verde sobre fondo rojo y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay GIFs por todos lados, imágenes, todas las páginas web en las que entran saltan sonidos automáticos y no sabes de qué pestaña vienes, tienes que mirarlas todas antes de dejar de escuchar ese sonido atronador que hay en tu ordenador, ¿no? Y básicamente en Hypnospace Outlaw nosotros somos un poco el agente de FBI que vive dentro de todos nuestros ordenadores, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es como moderar la red. Pero ¿qué pasa? Hypnospace Outlaw utiliza esto para contar una historia, y contar una historia muy particular y muy específica, pero lo hace hablándonos en un código concreto. Es decir, la estética de MySpace y los GIFs animados y el auge de Pokémon y como todas estas cosas que se referencian constantemente en el juego, no son solo una excusa para apelar a nuestros recuerdos de esta época, sino que son una manera de ponernos en un estado mental concreto, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el internet en el que estamos navegando en el juego es un internet con unas reglas fundamentalmente diferentes a las de ahora, un internet Sí. al que apenas han llegado las empresas, un internet con una moderación escasísima, un internet en el que la gente es o extremadamente privada o nada privada porque no entiende que está hablando en un foro público, un lugar en el que es mucho más sencillo editar una página web o abrir una página web al chico que te cae mal de su clase sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que utiliza toda esta estética para hacernos recordar cómo era el internet de este momento y en ello aprender a interpretar estas situaciones que ahora mismo nos resultan un poco lejanas. Sí. Creo que es un juego muy muy curioso que además de la nostalgia tiene muchas más cosas. Deriva a partir de cierto momento hacia una narrativa que tiene su propia enjundia. Cuidado, no penséis que se queda exclusivamente en esta cosa de lo que era Internet o lo que podría ser Internet si no existiera Elon Musk. Que Básicamente. o cuando deje de existir Elon Musk dentro de 3 semanas, que también va a ser una cosa. Sí. Pero quiero decir, el juego también es mucho más, pero no queremos entrar ahí porque es un spoiler muy grande, ¿vale? Pero además tiene secuela, quiero recordar. Es una cosa que siempre se me olvida. ¿No tenía una secuela? No sé. Anunciaron una secuela, pero no estoy segura de que exista todavía o de que la haya jugado. De hecho, te lo voy a... Es que siempre tengo como esta idea de... pero nunca me acuerdo de si Sí, ha mira, salido, ¿no? anunciaron este año Dream Settler, que va a ser como la secuela de, en plan, Sí, no vale, secuela vale. explícita, sino está ambientado en el mismo universo que Hypnospace, pero todavía no ha salido. Vale. Es que sí que sabía que había esta cosa de... Es que además como tiene su propio universo, porque además no es la única cosa ambientada en su universo, porque tal, pues bueno. Anunciaron también un boomer shooter. Que va a Claro, estar el ambientado, se Slayer llama X Terminal Aftermath Slayer, Vengeance of the Slayer. un juego con los gráficos más horribles que has visto en tu vida entera. Sí. Entonces tiene su propio lore, todo su propio lore este juego, que me parece muy bien. Entonces, os lo recomiendo, me parece muy chulo. Entonces, pues, si os interesa todo este tema, adentraros. Conclusión, 2 conclusiones. La conclusión número 1 es, los 2000 son retro, lo siento si esto os duele la vejez. Y la segunda es,
Los retro está muy guay, pero la mejor manera de enfocar los retro en los videojuegos es cuando el retro nos sirve no solo para... ¿Te acuerdas de cuando te regalaron la Nintendo 64 en Navidades? Sino para evocar maneras de sentir concretas, maneras de narrar concretas y hacer cosas con ellos. Esos juegos retro son los juegos retro que son chulísimos y que personalmente siempre van a tener un huequito en mi cocoro. Y yo creo que con esto nos vamos a despedir Sí. con el programa de hoy, esperando haberos vendido algunos cuantos juegos, porque hemos hablado de, o sea, hoy hemos hablado de top tier juegos Pues favoritos sí, sí, del mundo. totalmente. Todos los juegos de los que os he hablado hoy me fascinan a muchos niveles, así que al menos como mínimo se os han quedado buenas recomendaciones. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos la semana que viene y hasta luego. Adiós.